Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar una placa de bizcocho básico y otra de chocolate. Esto puede parecer poca cosa, pero con una placa de bizcocho podemos hacer muchas elaboraciones y si tenemos en cuenta que podemos cambiar el sabor del bizcocho y del relleno, tenemos infinitas posibilidades. Aprovechando esto vamos a hacer tres formatos. Uno redondo, el pastel de toda la vida, uno enrollado, como un brazo de gitano o un tronco, y un masini. Los masinis son los formatos individuales. A mí me gustan porque te dejan aprovechar casi el 100% del bizcocho y además si los pides en algún sitio pues siempre puedes probar más sabores, así que los masini son bien. Vamos a empezar con el bizcocho básico, mezclando 300 gramos de huevo, 6 unidades aproximadamente, a velocidad media-alta hasta que empiecen a espumar. Después vamos a añadir 150 gramos de azúcar poco a poco hasta obtener una espuma estructurada. A mano añadimos 150 gramos de harina tamizada en 2 o 3 veces con las varillas y el menor movimiento posible y escudillamos en una bandeja de horno con un silpat o un papel sulfurizado. Cocinamos 6 minutos a 200 grados, dejamos reposar 5 minutos a temperatura ambiente y antes de que enfríe totalmente damos forma para las distintas preparaciones. Por ejemplo, si queremos hacer un rollo, enrollamos el bizcocho y dejamos enfriar con la forma. Siempre que demos forma al bizcocho y aunque utilicemos el mismo papel, debemos dar la vuelta al bizcocho despegándolo del papel. En este bizcocho es importante añadir los ingredientes con movimientos envolventes y el menor número de movimientos posibles, ya que no queremos perder la textura de los huevos. Para el bizcocho de cacao vamos a mezclar 60 gramos de yema, 4 unidades aproximadamente, 200 gramos de huevo, 4 unidades, a velocidad media-alta hasta que empiecen a espumar. Después vamos a añadir 150 gramos de azúcar poco a poco hasta obtener una espuma estructurada. Por otra parte vamos a hacer un merengue francés con 140 gramos de claras y 70 gramos de azúcar, montando las claras y añadiendo el azúcar poco a poco hasta obtener un merengue estructurado. Después tamizamos los secos, 80 gramos de harina y 50 gramos de cacao, y vamos a ir integrando esta preparación y el merengue a la primera. Primero los secos, luego el merengue y así sucesivamente, hasta que esté todo integrado. En este bizcocho es importante terminar añadiendo merengue para conservar un poco la textura. Por último, horneamos 6 minutos a 200 grados y dejamos reposar a temperatura ambiente. Como en el bizcocho anterior, esperamos 5 minutos, damos la vuelta al bizcocho despegando del papel sulfurizado y damos la forma deseada. Para rellenar y terminar estos pasteles vamos a hacer dos elaboraciones, nata montada y yema. Para la nata montada vamos a calentar 25 gramos de nata y vamos a disolver 8 gramos de hojas de gelatina previamente hidratadas. Por otra parte, vamos a mezclar el resto de los ingredientes, 475 gramos de nata, 50 gramos de azúcar y 2 gramos de extracto de vainilla, y vamos a batir a velocidad media-alta hasta que la nata esté semimontada. Después vamos a añadir los 25 gramos de nata, si está caliente en forma de hilo y muy poco a poco, hasta conseguir una mezcla brillante y con cuerpo. Una vez tenemos la nata montada, podremos rellenar las capas del pastel necesarias, teniendo en cuenta que esta ganará textura y estabilidad al enfriar. Para la yema batimos 4 huevos con la batidora. Añadimos el mismo peso en azúcar, es decir 200 gramos, y disolvemos. Después llevamos al fuego y a temperatura media y sin dejar de remover cocinamos el huevo hasta conseguir una consistencia cremosa. Tapamos a piel y dejamos enfriar.
Finalmente vamos a rellenar e intercalar el relleno y los bizcochos. Vamos a cubrir con yema y vamos a decorar con fresas. Hoy no voy a probar nada porque sé que esto está buenísimo, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Por cierto, sé que se me ve muy raro sin barba, pero de vez en cuando hay que lavarse la cara, echarse cremas y cosas, así que mala suerte, no me juzguéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y compartid. Recordad que tenéis los ingredientes y el escandallo en la cajita de información y en mi página web y que podéis encontrarme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si hacéis la receta, etiquetadme y utilizad el hashtag SGC7. Y hasta la semana que viene. ¡Adiós!